En busca de esperanza. El mayor rescate de todos los tiempos. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 6. El Liberador. Y llegó el tiempo cuando Jesús iba a tomar sobre sí la naturaleza humana, humillarse como hombre y soportar las tentaciones de Satanás. Su nacimiento carecía de grandeza mundanal. Nació en un establo y su cuna fue un pesebre. No obstante, su nacimiento fue honrado más que el de cualquiera de los hijos de los hombres. Los ángeles del cielo dieron información a los pastores acerca del advenimiento de Jesús, y la luz y la gloria de Dios acompañaron su testimonio. Las huestes celestiales pulsaron sus arpas y glorificaron al Señor. Anunciaron con tono de triunfo el advenimiento del Hijo de Dios a un mundo caído para llevar a cabo la obra de la redención y brindar, mediante su muerte, felicidad y vida eterna al hombre. El Altísimo honró la venida de su Hijo. Los ángeles lo adoraron. El siguiente paso fue el bautismo de Jesús. Los ángeles de Dios acudieron al lugar de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre él. Y mientras la gente permanecía presa de gran asombro, con los ojos fijos en él, se oyó la voz del Padre, procedente del cielo, que así decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Juan no estaba seguro de que fuera el Salvador el que había venido a ser bautizado por él en el Jordán, pero Dios había prometido darle una señal por medio de la cual podría saber quién era el Cordero de Dios. Esa señal se cumplió cuando la paloma celestial reposó sobre Jesús y la gloria de Dios resplandeció a su alrededor. Juan alzó la mano y señalando al Señor clamó con fuerte voz: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. El ministerio de Juan. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el prometido Mesías, el Salvador del mundo. Cuando su obra estaba por concluir, les enseñó a dirigir su mirada hacia él y a seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo llena de pesar y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió ser testigo de sus milagros y disfrutar del poder que manifestaba. Cuando Jesús comenzó a presentarse como maestro, Juan se dio cuenta de que tenía que morir. Rara vez se oía su voz, salvo en el desierto. Su vida fue solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su sociabilidad, sino que los dejó para cumplir su misión. Multitudes abandonaban sus atareadas ciudades y aldeas y se reunían en el desierto para escuchar las palabras de ese maravilloso profeta. Juan hincó el hacha en la raíz del árbol, reprobó el pecado sin tomar en cuenta las consecuencias y preparó el camino para el Cordero de Dios. Herodes se sintió impresionado al escuchar los testimonios poderosos y certeros de Juan, y con profundo interés preguntó qué debía hacer para ser su discípulo. Juan estaba al tanto de que el rey quería casarse con la mujer de su hermano, mientras éste aún vivía, y con fidelidad le dijo que eso no era correcto, pero Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificios. Se casó con la mujer de su hermano, y como resultado de la influencia de ésta, prendió a Juan y lo puso en la cárcel, con la intención, sin embargo, de soltarlo después. Mientras Juan se hallaba allí confinado, se enteró por medio de sus discípulos de las poderosas obras de Jesús. No podía escuchar sus palabras llena de gracia
Pero los discípulos le informaron y lo consolaron con lo que habían oído. Pronto, Juan fue decapitado como resultado de la influencia de la mujer de Herodes. Los más humildes discípulos que siguieron a Jesús, quienes fueron testigos de sus milagros y escucharon las consoladoras palabras que brotaban de sus labios, fueron mayores que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11. Fueron más exaltados y honrados y derivaron mayor placer de la vida. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar la primera venida de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 17. Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira y la segunda venida de Jesús. La tentación. Después de su bautismo en el Jordán, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo preparó para la experiencia especial de esas fieras tentaciones. Durante 40 días fue tentado por Satanás y en su transcurso no comía nada. Todo lo que había a su alrededor era desagradable, tendiente a quebrantar la naturaleza humana. Estaba rodeado por bestias feroces y por el diablo en un lugar desolado y solitario. El Hijo de Dios estaba pálido y exhausto por causa del ayuno y el sufrimiento, pero su camino estaba trazado y debía cumplir la tarea que había venido a realizar. Satanás se aprovechó de los sufrimientos del Hijo de Dios y se preparó para asediarlo con diversas tentaciones, con la esperanza de vencerlo, ya que se había humillado y se había hecho hombre. Satanás se le apareció con esta tentación: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Tentó a Jesús a que aceptara dar pruebas de su carácter mesiánico por medio del ejercicio de un poder divino. Jesús le contestó con mansedumbre: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículos 3 y 4. Satanás trataba de disputar con Jesús con respecto a su condición de Hijo de Dios. Se refirió a su debilidad y a sus sufrimientos, y con fanfarronería afirmó que era más fuerte que Cristo. Pero las palabras procedentes del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, Lucas capítulo 3, versículo 22, fueron suficientes para sostener a Jesús durante todos sus sufrimientos. Cristo no tenía por qué convencer a Satanás de su poder y del hecho de que Él era el Salvador del mundo. Este disponía de suficiente evidencia de la exaltada posición y la autoridad del Hijo de Dios. Su renuncia para someterse a la autoridad de Cristo le había cerrado las puertas del cielo. Para manifestar su poder, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén y lo ubicó sobre uno de los pináculos del templo, y allí lo tentó a que diera evidencia de que era Hijo de Dios, arrojándose desde esa altura vertiginosa. El adversario pronunció estas palabras de la inspiración: pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas capítulo 4, versículos 10 al 12. Satanás quería que Jesús se envalentonara con las misericordias de su Padre y que arriesgara su vida antes de cumplir su misión. Esperaba de ese modo que el plan de salvación fracasara, pero este tenía fundamentos demasiado profundos para que Satanás lo pudiera derribar o malograr. Cristo es un ejemplo para todos los cristianos. Cuando se los tiente o se discutan sus derechos, deben soportar todo con paciencia. No deben creer que tienen derecho a invocar al Señor para que manifieste su poder con el fin de lograr la victoria sobre sus enemigos.
a menos que de esa manera se honre y se glorifique directamente a Dios. Si Jesús se hubiera arrojado desde el pináculo del templo, no habría glorificado a su Padre, porque nadie hubiera sido testigo de ese acto sino solo Satanás y los ángeles del cielo, y habría sido tentar a Dios, manifestar su poder frente a su más acerbo enemigo. Habría significado ceder ante aquel a quien había venido a vencer. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondió Jesús. Le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Satanás presentó a Jesús los reinos de la tierra en su aspecto más atractivo. Si Jesús hubiera estado dispuesto a adorarlo, Él se habría ofrecido a renunciar a sus pretensiones de poseer la tierra. Pero si el plan de salvación se cumplía plenamente y Jesús moría para redimir al hombre, Satanás sabía que su propio poder se reduciría. Finalmente, le sería arrebatado y sería destruido. Por tanto, era su plan bien estudiado impedir, dentro de lo posible, el cumplimiento de esta gran obra que había sido comenzada por el Hijo de Dios. Si el plan para redimir al hombre fracasara, Satanás podría conservar el reino que en aquel entonces reclamaba. Y si lograba buen éxito, se alababa a sí mismo pensando que reinaría en oposición al Dios del cielo. Se reprende al tentador y acusador. Satanás se regocijó cuando Jesús puso a un lado su poder y su gloria y dejó el cielo. Creyó que el Hijo de Dios quedaba entonces a merced de su poder. La tentación dio tan fáciles resultados con la santa pareja en el Edén que esperaba, como consecuencia de su poder y su astucia satánica, poder derribar inclusive al Hijo de Dios y que además, de ese modo y como corolario, poder salvar su propia vida y su reino. Si podía tentar a Jesús a apartarse de la voluntad de su Padre, lograría su propósito. Pero Jesús se enfrentó al tentador con esta reprensión: vete de mí, Satanás. Solo se inclinaría ante su Padre. Satanás pretendía que el dominio de la tierra le pertenecía y le sugirió a Jesús que podía evitar todos sus sufrimientos, que no necesitaba morir para obtener los reinos de este mundo. Si lo adoraba, poseería la tierra y la gloria de reinar sobre ellos. Pero Cristo se mantuvo firme, sabía que llegaría el momento cuando su propia vida rescataría el reino usurpado por Satanás y que después de un tiempo todo el cielo y toda la tierra se someterían a él. Eligió una vida de sufrimiento, mas su terrible muerte como el camino señalado por su Padre para poder llegar a ser el legítimo heredero de los reinos de la tierra, los cuales le serían entregados en sus manos como posesión eterna. También Satanás le será entregado para ser destruido por la muerte, para que nunca más pueda molestar a Jesús y a los santos en gloria. El ministerio de Cristo. Cuando Satanás terminó sus tentaciones, se apartó de Jesús por un tiempo, y los ángeles le prepararon alimento en el desierto para fortalecerlo, y la bendición de su Padre reposó sobre él. Satanás había fracasado con sus más fieras tentaciones, pero esperaba el momento cuando Jesús se dedicara a su ministerio, en cuyo transcurso, en diferentes ocasiones, pondría a prueba su astucia contra él. Todavía esperaba prevalecer sobre él, estimulando a los que no querían recibirlo para que lo aborreciesen y trataran de destruirlo.
Satanás y sus ángeles estuvieron muy ocupados durante el ministerio de Cristo, induciendo a los hombres a manifestar incredulidad, odio y burla. A menudo, cuando Jesús presentaba alguna verdad incontrovertible para reprobar sus pecados, la gente se llenaba de ira. Satanás y sus demonios los incitaban entonces a quitar la vida del Hijo de Dios. Más de una vez tomaron piedras para arrojarlas, pero los ángeles lo protegieron y lo apartaron de la airada multitud para ponerlo a salvo. En otra oportunidad, cuando la verdad pura brotó de sus santos labios, la multitud le echó mano y lo llevó al borde de un risco con la intención de despeñarlo. Surgió entonces una discusión entre ellos sobre lo que debían hacer con él, y los ángeles, una vez más, lo ocultaron de la vista de la multitud, de modo que pudo pasar por en medio de ella y proseguir su camino. Satanás todavía esperaba que el plan de salvación fracasara. Ejerció todo su poder para endurecer el corazón de la gente y amargar sus sentimientos en contra de Jesús. Esperaba que muy pocos lo recibieran como el Hijo de Dios, al punto que él considerara que sus sufrimientos y su sacrificio eran demasiado grandes para beneficiar a un grupo tan pequeño. Pero si solo hubiera habido 2 que aceptaran a Jesús como Hijo de Dios y creyeran en él para la salvación de sus almas, habría llevado a cabo el plan. Alivio para todos los que sufrían. Jesús comenzó su obra quebrantando el poder de Satanás sobre los que sufrían. Restauró la salud del enfermo, dio vista al ciego y sanó al tullido, impulsándolo a saltar de alegría y glorificar a Dios. Restauró la salud de los que habían estado enfermos por muchos años, sometidos al cruel poder de Satanás. Con palabras llenas de gracia, confortaba al decaído, al tembloroso y al desanimado, a los débiles, acosados por el sufrimiento y a quienes Satanás retenía triunfante. Jesús los arrebató de su puño, devolviéndoles la sanidad del cuerpo y dándoles gran alegría y felicidad. Resucitó a los muertos, y éstos glorificaban a Dios por el maravilloso despliegue de su poder. Hizo obras extraordinarias en favor de todos los que creían en Él. La vida de Cristo estuvo llena de palabras y actos de benevolencia, simpatía y amor. Siempre estuvo atento para escuchar las quejas de los que acudían a Él y para darles alivio. Multitudes llevaban en su propio cuerpo las evidencias de su poder divino. No obstante, después que las obras estuvieron realizadas, muchos se avergonzaron del humilde pero poderoso predicador. Puesto que los dirigentes no creían en él, el pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. No podían soportar ser gobernados por los principios manifestados en su vida sobria y abnegada. Deseaban gozar de los honores que confiere el mundo. Sin embargo, muchos siguieron al Hijo de Dios y escucharon sus enseñanzas, regocijándose con las palabras tan llenas de gracia que surgían de sus labios. Esas palabras, sumamente significativas, eran tan claras que hasta el más simple las podía entender. Oposición ineficaz. Satanás y sus ángeles cegaron los ojos y oscurecieron el entendimiento de los judíos e impulsaron a la gente más importante y a los dirigentes para quitar la vida del Salvador. Otros fueron enviados para prender a Jesús, pero cuando se acercaron a donde él estaba, fueron dominados por un gran asombro. Lo vieron lleno de simpatía y compasión al verificar las desgracias del género humano. Lo escucharon dirigir palabras de ánimo con amor y ternura al débil y al afligido. También lo oyeron responder con voz autoritativa al poder de Satanás y liberar a sus cautivos. Escucharon
las expresiones llenas de sabiduría que procedían de sus labios, y se sintieron cautivados. No pudieron ponerle las manos encima. Regresaron sin Jesús ante los sacerdotes y ancianos. Cuando se les preguntó, ¿por qué no lo habéis traído?, relataron lo que habían visto de sus milagros, de las santas palabras llenas de sabiduría, amor y entendimiento que habían escuchado, y terminaron diciendo, jamás hombre alguno habló como este hombre. Juan, capítulo 7, versículos 45 y 46. Los principales sacerdotes los acusaron de estar engañados, y algunos de los dignatarios se avergonzaron de que no lo hubieran prendido. Los sacerdotes preguntaron burlonamente si alguno de los dirigentes había creído en él. Como muchos de los magistrados y ancianos creían en Jesús, Satanás impedía que lo reconocieran. Temían más el reproche de la gente que temer a Dios. Hasta entonces, la ausencia y el odio de Satanás no había logrado desbaratar el plan de salvación. Se acercaba el momento cuando debía cumplirse el propósito por el cual Jesús viniera a este mundo. Satanás y sus ángeles se consultaron y decidieron inspirar a la propia nación a la cual pertenecía Cristo para reclamar ansiosamente su sangre y acumular sobre él crueldad y escarnio. Esperaban que Jesús no soportara semejante trato y no conservara su humildad y mansedumbre. Mientras Satanás trazaba sus planes, Jesús revelaba cuidadosamente a sus discípulos los sufrimientos por los cuales tendría que pasar, cómo sería crucificado y cómo se levantaría de nuevo al tercer día, pero el entendimiento de ellos estaba embotado y no podían entender lo que quería decirles. La transfiguración. La fe de los discípulos se fortaleció muchísimo en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y escuchar la voz del cielo que daba testimonio de su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba contundente de que era el Mesías prometido, para que cuando vinieran el amargo pesar y la desilusión de la crucifixión, no perdieran por completo su confianza. En el momento de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablaran con Jesús con respecto a sus sufrimientos y su muerte, en lugar de elegir a los ángeles para que conversaran con su Hijo. Dios envió a los que habían pasado por las vicisitudes de la tierra. Elías había andado con Dios. Su obra había sido penosa y difícil, porque el Señor había reprendido los pecados de Israel por su intermedio. Elías era un profeta de Dios. No obstante, se vio obligado a huir de lugar en lugar para salvar su vida. Sus propios connacionales lo perseguían como si fuera una bestia feroz para destruirlo, pero Dios trasladó a Elías. Los ángeles los llevaron en gloria y triunfo hasta el cielo. Moisés fue más grande que todo hombre que haya vivido antes que él. Fue grandemente honrado por Dios y tuvo el privilegio de hablar con el Señor cara a cara, como alguien cuando habla con su amigo. Se le permitió ver la luz resplandeciente y la excelente gloria que rodeaban al Padre. El Señor libró por medio de Moisés a los israelitas de la esclavitud egipcia. Fue un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira de Dios. Cuando el enojo del Señor se encendió grandemente contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus graves pecados, el amor de Moisés por ellos fue sometido a prueba. Dios le propuso destruirlos y hacer de él una poderosa nación. Moisés manifestó su amor por Israel al suplicar fervorosamente en su favor. En su angustia, oró a Dios para que desviara su fiero enojo y perdonara a Israel o eliminara su nombre de su libro. Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. Satanás
trató de retener ese cuerpo, pretendiendo que le pertenecía, pero Miguel lo resucitó y lo llevó al cielo. Satanás se quejó amargamente contra Dios, acusándolo de injusto al permitir que le fuera arrebatado su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, a pesar de que el siervo de Dios había caído como resultado de sus tentaciones. Mansamente remitió el caso a su padre. El Señor te reprenda. Judas, capítulo 1, versículo 9. Jesús dijo a sus discípulos que había entre ellos algunos que no pasarían por la muerte hasta que vieran el reino de Dios descender con poder. Esta promesa se cumplió en ocasión de la transfiguración. El rostro de Jesús estaba transformado y resplandecía como el sol. Su túnica era blanca y fulguraba. Moisés estaba allí para representar a los que serían levantados de entre los muertos en ocasión de la aparición de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin pasar por la muerte, representaba a los que serían transformados e inmortales cuando Cristo venga por segunda vez y sean trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Los discípulos contemplaron con asombro y temor la excelsa majestad de Jesús y la nube que los envolvió, y escucharon la voz de Dios que con majestad terrible exclamó: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Marcos capítulo 9, versículo 7. La crucifixión de Cristo. Cristo, el precioso Hijo de Dios, fue conducido y entregado al populacho para ser crucificado. Los discípulos y creyentes de las regiones circunvecinas se unieron a la multitud que seguía a Jesús rumbo al Calvario. La madre del Jesús también estaba allí, sostenida por Juan, el discípulo amado. Su corazón estaba herido por una angustia inenarrable. No obstante, ella, junto con los discípulos, esperaban que mudara la penosa escena y que Jesús manifestara su poder y apareciera ante sus enemigos como el Hijo de Dios. Pero de nuevo, su corazón de madre desfalleció al recordar las palabras mediante las cuales él se había referido brevemente a las cosas que estaban sucediendo ese día. Apenas pasó Jesús por la puerta de la casa de Pilato, cuando trajeron la cruz preparada para Barrabás y la depositaron sobre sus hombros magullados y sangrantes. También cargaron con cruces a los compañeros de Barrabás, que debían sufrir la muerte al mismo tiempo que Jesús. El Salvador llevó su cruz unos pocos pasos, pero por causa de la pérdida de sangre y el excesivo cansancio y dolor, cayó desmayado al suelo. Cuando recuperó el sentido, nuevamente la colocaron sobre sus hombros y lo obligaron a avanzar. Vaciló unos pocos pasos mientras cargaba la pesada cruz, y entonces cayó al suelo como si estuviera sin vida. Al principio lo creyeron muerto, pero finalmente recuperó el conocimiento una vez más. Los sacerdotes y dirigentes no manifestaron la menor compasión por los sufrimientos de su víctima, pero se dieron cuenta de que le era imposible llevar un paso más ese instrumento de tortura. Mientras pensaban qué podían hacer, Simón, un cireneo que venía en dirección contraria, se encontró con la multitud. Lo tomaron entonces a instancias de los sacerdotes y lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Los hijos de Simón eran discípulos de Jesús, pero él mismo nunca había tenido relación con él. Una gran multitud siguió al Salvador al Calvario, y muchos de sus integrantes se burlaban de él y lo ridiculizaban, pero muchos lloraban y repetían sus alabanzas. Los que habían sido sanados de diversas enfermedades, los que habían resucitado de entre los muertos, se referían con voz fervorosa a sus maravillosas obras y manifestaban el deseo de saber qué había hecho para que se lo tratara como malhechor. Pocos días antes lo habían acompañado en medio de gozosos hosanas, mientras sacudían ramas de palmeras
cuando él entraba triunfante en Jerusalén. Pero muchos de los que habían dado clamores de alabanza, porque en ese momento era popular hacerlo, ahora lanzaban el grito de «Crucifícalo, crucifícalo». Juan capítulo 19, versículo 6. Clavado en la cruz. Al llegar al lugar de ejecución, los condenados fueron atados a los instrumentos de tortura, mientras los dos ladrones se debatían en manos de quienes los extendían sobre sus cruces. Jesús no ofreció resistencia. Su madre contempló la escena con agonizante suspenso, con la esperanza de que hiciera un milagro para salvarse. Vio sus manos extendidas sobre la cruz, esas manos queridas que siempre habían dispensado bendiciones y se habían alargado tantas veces para sanar a los que sufrían. Cuando trajeron martillos y clavos y estos atravesaron la tierna carne de Jesús para asegurarlo a la cruz, los discípulos, con el corazón quebrantado, apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Cristo. Jesús no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabra de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisando totalmente sobre el lagar y del pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea y él sufría las más agudas agonía, Jesús oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Esta oración de Cristo por sus enemigos abarca al mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Después que Jesús fue clavado a la cruz, varios hombres fuertes la levantaron y colocaron con gran violencia en el lugar preparado con ese fin, causando al Hijo de Dios la más dolorosa agonía. Y entonces se produjo una escena terrible. Los sacerdotes, dirigentes y escribas se olvidaron de la dignidad de sus sagrados cargos y se unieron con la turba para burlarse y reírse del agonizante Hijo de Dios, diciéndole: «Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Lucas capítulo 23, versículo 37. Y a otros repetían burlonamente entre ellos: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar». Marcos capítulo 15, versículo 31. Los dignatarios del templo, los curtidos soldados, el mal ladrón en la cruz y los viles crueles que se hallaban entre la multitud, todos se unieron para maltratar a Cristo. Los ladrones crucificados con Jesús sufrieron la misma tortura física que Él, pero uno de ellos se endureció, el dolor lo despertó y le infundió rebeldía. Se unió a las burlas de los sacerdotes y fustigó a Jesús: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro malhechor no era un criminal endurecido. Cuando oyó las diatribas de sus compañeros de fechorías, lo reprendió diciendo: «Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo». Acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, la iluminación celestial invadió su mente. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de una cruz, vio a su Redentor, su única esperanza, y se dirigió a él con fe humilde. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Si lo traducimos: «De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso», el texto nos da su verdadero significado. Con asombro, los ángeles consideraron el infinito amor de Jesús,
quien mientras sufría la más atroz agonía mental y física, solo pensó en los demás y animó a creer al alma penitente. Al derramar su vida hasta la muerte, manifestó un amor por los hombres más fuerte que la muerte. Muchos de los testigos de esas escenas del Calvario, más tarde, afirmaron su fe en Cristo. Ahora, los enemigos de Jesús aguardaban su muerte con impaciente esperanza. Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz se repartieron sus ropas y contendieron por una prenda tejida, pero sin costura. Finalmente, decidieron el asunto echando suerte. La pluma movida por la inspiración describió con exactitud esta escena cientos de años antes que ocurriera. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo, capítulo 22, versículos 16 y 18. Lección de amor filial. Los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud reunida para contemplar su muerte y vio a los pies de la cruz a Juan, que sostenía a María, su propia madre. Ella había regresado al lugar donde se desarrollaba la terrible escena, pues era incapaz de permanecer por más tiempo alejada de su hijo. La última lección que Jesús dio fue de amor filial. Contempló el rostro dolorido de su madre y enseguida miró a Juan y dirigiéndose a ella dijo: «Mujer, he aquí tu hijo». Y a continuación dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que se le había confiado. Inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Desde ese momento la cuidó como un hijo solícito y la llevó a su propia casa. El perfecto ejemplo de amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbras del pasado. Mientras soportaba aguda tortura, no se olvidó de su madre e hizo todas las provisiones necesarias para asegurar su futuro. La misión terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua seca y exclamó: «Tengo sed». Juan, capítulo 19, verso 28. Empaparon una esponja con vinagre y hiel y se la ofrecieron para que bebiera. Al probarla, la rechazó. Y entonces el Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado que acarreó la ira del Padre sobre el sustituto del hombre contribuyó a que la copa que bebía fuese muy amarga y quebrantara el corazón del Hijo de Dios. En su condición de sustituto y seguro del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Jesús. Se lo contó entre los transgresores para poder redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto por la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la indecible angustia que llenó su alma cuando su Padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre. Por amor a ti, el Hijo de Dios consistió en permitir que esos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los demonios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal.
el que calmó las airadas olas por medio de sus palabras y caminó sobre las ondas coronadas de espuma, quien hizo temblar a los demonios y logró que huyeran la enfermedad al toque de su mano, el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Satanás hirió el corazón de Jesús con sus fieras tentaciones. El pecado, tan aborrecible a su vista, se acumuló sobre él hasta que gimió bajo su peso. No es maravilla que su humanidad temblara en esa hora terrible. Los ángeles fueron testigos asombrados de la desesperada agonía del Hijo de Dios, mucho mayor que su dolor físico que casi no sentía. Las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver algo tan terrible. La naturaleza inanimada manifestó sus simpatías hacia su agonizante e insultado autor. El sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes iluminaban la tierra al mediodía, cuando de repente pareció desaparecer. Espesas tinieblas, como si fueran un sudario, rodearon la cruz y toda la zona circundante. Las tinieblas duraron 3 horas completas. A la hora 9, la terrible oscuridad se apartó de la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Los furiosos relámpagos resplandecían dirigidos contra él mientras colgaba de la cruz. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos, capítulo 15, versículo 34. Consumado es. En el silencio, la gente contempló el final de esas impresionantes escenas. De nuevo, el sol resplandeció, pero la cruz siguió rodeada de tinieblas. De repente, la oscuridad se apartó de la cruz y con tonos claros como de trompeta, que parecían proyectar sus ecos por toda la creación, Jesús exclamó: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan, capítulo 19, versículo 30. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Un halo luminoso circundó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol. Entonces inclinó la cabeza sobre el pecho y murió. Cuando Cristo falleció, había sacerdotes sirviendo en el templo delante del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. De repente, sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies y el velo del templo, una cortina fuerte que se renovaba cada año, fue rasgada de arriba a abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras condenatorias sobre los muros del palacio de Belsasar. Jesús no depuso su vida hasta haber cumplido la obra que había venido a hacer y exclamó con su último suspiro: consumado es. Los ángeles se regocijaron cuando escucharon esas palabras, porque el gran plan de redención había sido llevado a cabo triunfalmente. Hubo gozo en el cielo, porque los hijos de Adán, de allí en adelante, y gracias a una vida de obediencia, podrían ser llevados finalmente a la presencia de Dios. Satanás había sido derrotado, el maligno supo que su reino estaba perdido. La sepultura. Juan no sabía qué medidas tomar con respecto al cuerpo de su amado maestro. Temblaba al pensar que podría ser manoseado por soldados rudos e insensibles y depositado en un sepulcro indigno. Sabía que no podía conseguir favores de las autoridades judías y muy pocos de Pilato, pero José y Nicodemo hicieron frente a esa emergencia. Los dos eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran ricos e influyentes. Estaban decididos a conseguir que el cuerpo de Jesús tuviera una sepultura honrable. José enfrentó osadamente a Pilato y le pidió que le diera el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Este dio entonces una orden oficial para que le fuera entregado. Mientras Juan, el discípulo, estaba ansioso y perturbado
por los sagrados restos de su amado maestro, José de Arimatea volvió con la autorización del gobernador, y Nicodemo, anticipándose al resultado de la entrevista de José con Pilato, vino con una costosa mezcla de mirra y aloe de unos 50 kilos de peso. Los más honrados de Jerusalén no hubieran recibido mayores muestras de respeto en ocasión de su muerte. Con suavidad y reverencia, estos hombres retiraron con sus propias manos el cuerpo de Jesús del instrumento de tortura, mientras lágrimas de simpatía rodaban por sus mejillas al contemplar el cuerpo lacerado del Señor, el cual bañaron y limpiaron cuidadosamente de toda mancha de sangre. José era dueño de una tumba cavada en la roca, reservada para sí mismo, estaba cerca del Calvario, y allí preparó sepulcro para Jesús. El cuerpo, junto con las sustancias aromáticas traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un lienzo de lino, y los 3 discípulos llevaron su preciosa carga a ese sepulcro nuevo, donde nadie había yacido todavía. Extendieron los magullados miembros y doblaron las laceradas manos para colocarlas sobre el pecho inmóvil. Las mujeres galileas se aproximaron para verificar que se hubiera hecho todo lo que se podía hacer para el cuerpo sin vida de su amado maestro. Vieron entonces cómo se colocaba la pesada piedra a la entrada del sepulcro, y el Hijo de Dios quedó descansando allí. Las mujeres quedaron hasta el final junto a la cruz y junto a la tumba de Cristo. Aunque los dirigentes habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muerte al Hijo de Dios, su aprensión no disminuyó, ni murió su envidia de Cristo. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba presente el temor de que su cadáver en la tumba de José surgiera de nuevo a la vida. Por tanto, los principales sacerdotes y los fariseos comparecieron ante Pilato y le dijeron: «Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero». Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64. Pilato, tal como los judíos, tenía muy pocos deseos de que Jesús resucitara para castigar a los que le habían dado muerte, de modo que puso un grupo de soldados romanos a las órdenes de los sacerdotes. Los judíos vieron la ventaja de tener esa guardia en la tumba de Jesús. Sellaron la piedra que cerraba el sepulcro para que nadie pudiera moverla sin que se supiera, y tomaron todas las precauciones necesarias para que los discípulos no pudieran llevar a cabo ningún engaño con respecto al cuerpo de Jesús. Pero todos sus planes y preocupaciones solo sirvió para que el triunfo de la resurrección fuera más completo y su verdad más plenamente establecida. Esto fue En busca de esperanza, el mayor rescate de todos los tiempos. Lecturas de Alejandro Venegas y Karen Carballo, sobre textos de Elena de White.